Y tú en muchos vídeos que he visto hablas del eje hormonal. ¿Qué es el eje hormonal? Vale, buena pregunta, porque la gente habla de ello y no sabe muy bien. Hay muchos ejes hormonales, ¿no? Pero cuando yo hablo del eje hormonal gonadal, hablo del eje sexual, ¿no? De las hormonas sexuales. Esto lo dividimos por grupos, ¿no? Hay el eje somatotropo, de la hormona de crecimiento, el eje tirotropo, de la hormona tiroidea, el eje gonadal, de las hormonas sexuales, etcétera, etcétera. Hay diferentes ejes, ¿no? Cuando hablamos del eje gonadal sexual o hipotálamo hipofisario gonadal, nos referimos a la conexión entre el hipotálamo, la hipófisis y los órganos sexuales. En el caso de la mujer, los ovarios; en el caso del hombre, los testículos, ¿no? Eso sería el eje, ¿no? Y es la relación que hay entre estas tres estructuras anatómicas, ¿no? Hipotálamo, hipófisis y órganos sexuales, que crean un loop, ¿no? Un ciclo, una retroalimentación hormonal, que cuando hay estímulo, pues se desencadena y sufre pues una activación o inhibición. Es complejo de explicar, ¿no? Podríamos decir que a través de GNRH el hipotálamo hace pulsos, estimula la secreción de LH y FSH, y eso activa el órgano diana, que sería ovario o testículo, ¿vale? Y esa propia activación frena ese eje. Por tanto, está automodulado, ¿no? Es como un sistema que funciona por sí solo, ¿no? Cuando se activa de más se frena, cuando se activa de menos se activa, si todo funciona correctamente. Claro, ¿y qué produce, o sea, qué inconvenientes trae que tengas desregulado el eje hormonal? Vale, normalmente cuando hablamos de este tema, lo hablamos en el contexto del uso de sustancias, ¿no? El uso de sustancias como la testosterona o derivados de la testosterona implica que ese eje sexual se frene. ¿Eso qué quiere decir, no? Pues si normalmente en un hombre la LH estimula las células de Leydig y se fabrica testosterona, y el exceso de testosterona frena la fabricación para mantener unos niveles naturales, si tú administras desde fuera una hormona, testosterona o derivado, frenas la fabricación de los testículos, frenas la fabricación de LH, porque ya hay esa hormona, y ese eje no queda activado, y por tanto los testículos permanecen sin activación y por tanto no estimulados. ¿Qué ocurre con una pierna cuando te la has roto? Te la dejan inmóvil, se atrofia. Entonces, si tú dejas un eje no estimulado, en el caso del gonadal, el testículo, pues hace que se atrofien los testículos, ¿vale? Entonces, es importante eso. Vale. ¿Y se puede volver a recuperar? Muy buena pregunta. Depende. Depende del tiempo en el que esté desactivado, ¿no? Si tú tienes inhibido el eje mucho tiempo, habrá una afectación por atrofia de células de Leydig y de Sertoli, que variará según la genética de la persona y según el tiempo en el que permanezcas inhibido. Y sí, hay casos en que eso se puede mejorar con una terapia, y hay casos en que no. Cuando ya las células están completamente muertas, llegado a cierto punto, no se puede recuperar. Entonces, cuando alguien ha utilizado sustancias durante X tiempo y se ha provocado lo que se llama hipogonadismo funcional, que es por el uso de sustancias, si no es... Claro, es que aquí hay que individualizar, ¿no? Si una persona ha hecho 20 ciclos en su vida, de un año cada ciclo, probablemente le vas a decir, vete a terapia de reemplazo de cabeza, porque ya no vamos a recuperar esto. Claro. ¿Vale? Pero si has hecho 1, 2, 3 ciclos, eres una persona joven, tus niveles de testosterona no están por el suelo, para que nos situemos, normalmente son entre 350 y 1000, ¿no? Como norma general, ¿eh? Después podemos entrar en que la gente más joven tiene niveles superiores, ¿vale? Pero entre 350 y 1000. A ti te viene una persona que ya tiene pues 340 y que ha hecho 3 ciclos, pues probablemente le voy a recomendar hacer una recuperación e intentar ponerlo en la normalidad, porque está cerquita de la normalidad. Si en cambio te viene una persona que ha hecho durante 20 años de su vida ciclos y te viene una testosterona de 100, es que aunque le triplique esos niveles, seguirá estando bajo. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay que individualizar mucho eso para ver qué opción le puedes dar a la persona. Y con que utilices química una vez, ya no vas a volver al 100%. Normalmente buscamos respuestas dicotómicas de sí o no. Depende. Blanco o negro. Pero la mayoría de cosas en la vida no van así. Y en medicina menos. ¿Vale? Depende de muchos factores. Entonces,
¿He visto casos que con una exposición se han provocado un daño irreversible? Los he visto. ¿Es lo habitual? No. ¿Qué es lo habitual? Entonces sería la pregunta que pase. Lo habitual es que hagas uno y no te pase gran cosa. Hagas otro y quizá no te pase gran cosa. Pero a partir de cierto nivel de descenso de testosterona ya te lo notarás. Y eso no quiere decir que las anteriores veces no haya pasado nada. Pongamos un ejemplo que es más claro, ¿no? La gente no se mide antes de hacer sustancias, ¿vale? Pero si lo hiciésemos y viésemos, por ejemplo, en ti, y vemos que tienes un nivel de testosterona de 800 y haces un ciclo, lo haces mal, no te proteges y después te quedas en 600. Probablemente no tendrás ningún síntoma. ¿Entiendes? 600 sigue siendo normal y sigue siendo aceptable, pero ya has sufrido un daño. ¿Entiendes? Ahora a lo mejor haces otro y haces lo mismo exactamente y te vuelve a ocasionar lo mismo. De 600 pasas a 400. Bueno, en principio tendrías que encontrarte medio bien o aceptablemente bien, o quizá ya empezarías a notar algo, pero poco. Y dices, bueno, lo voy a repetir porque hasta ahora me ha ido de coña esto. Lo vuelves a hacer y te quedas en 300. Y ahí ya tienes síntomas. Entonces viene algunos, no entiendo por qué he hecho el mismo ciclo 3 veces y ahora me ha afectado. No, ya te estaba afectando, pero no te has dado ni cuenta. Claro, tenías más ¿Entiendes? reserva. Claro, tenías más reserva, no has monitorizado eso, no lo has hecho bien y te has encontrado con el resultado, ¿no? Suele pasar eso. Eso es lo estándar, es eso. Y después hay otra cosa que puede suceder. Bueno, hay superdotados, como en todo. Que puedes hacer 20 ciclos y que no te pase nada. Tienes un eje a prueba de bombas y cuando lo suspendes te recuperas fantástico. También puede pasar, los hay. Y esos suelen ser los entrenadores. Sí, Claro. claro. Yo he hecho esto y me he ido de coña, mira cómo me he puesto. También son personas, ¿eh? Y después petan, ¿eh? También. Pero muchos pasa eso. Gente que ha tenido la suerte de no fastidiarse tanto como la media le tocaría, o que le ha ido mejor que a la media. Entonces esos son los que diseminan un conocimiento malo, aunque muchos, la mayoría tampoco pertenecen a ese grupo y se han afectado igual, lo que bueno, ni lo saben o les da igual. Entonces ahí es donde yo intento atacar, por eso doy tanta caña al tema de entrenadores, ¿no? Porque me parece que no están faltos de ética y de hecho están fomentando un daño en la salud pública.